organizaciones de choque del sionismo internacional. Qué bárbaro, qué bárbaro. Buah, dejémoslo a Clarín. Mira esto otro. Esto lo publica Kenzo Caspi en su blog, La Cosa Aquella. Revisionismo bomba, plan secreto para la migración inversa a Ucrania. Israel reconoce que los judíos son de Casaria y apelan a la ley del retorno. Esto es un informe filtrado que Israel reconoce a los judíos que de hecho son de Casaria. Ya no Plan hay forma secreto de para la negarlo. migración inversa. ¿De qué se trata todo esto, Adrián? Mira, es tan complejo que yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer algo muy dedicado a esto. Y es que ayuda a entender lo que nadie dice del porqué de Ucrania. Porque los judíos hay dos ramas, por así decirlo. Los sefardíes semitas, son semíticos, que son los verdaderos descendientes de las originales 12 tribus del Antiguo Testamento. Son semitas. Y evidentemente luchar contra ellos hasta diría, bueno, quieren llamarlo antisemitismo, llámenlo así. Pero la clase dirigente judía, la que realmente detenta el poder económico financiero, es eminentemente no sefardí, o sea, originales del Estado de Israel, de la zona de Palestina, de España inclusive, sino que son los Ashkenazim, que venían de Asia Central y de Europa Central. ¿Y qué es lo que pasa con los Ashkenazim? Que terminaron haciéndose sumamente poderosos en Alemania. Vinieron de una región de Asia que se llama Casaria, los cázaros, que en el siglo X, hace mucho de esto, hace más de 1000 años, se veían, perdieron una guerra contra lo que iba a ser la futura Rusia, la futura Ucrania, que era evidentemente cada vez más cristiana. Perdieron esa guerra porque eran un pueblo, es un pueblo pelirrojo, de ojos verdes, de ojos azules, blancos, arios, por así decirlo. No son semitas, son arios. ¿Qué es lo que les pasó? Los agarraron, los derrotaron y dijeron, bueno, ustedes son bestias brutales, tienen que convertirse a una religión. Y le dijeron, o el cristianismo o el islam. Con el cristianismo hubieran quedado subordinados a Constantinopla, cristiana. Con el Islam hubieran quedado subordinados al califato de Bagdad. ¿Y qué hicieron? En ese momento dijeron, ni el uno ni el otro. Nos vamos a convertir en masa al judaísmo. Y así lo hicieron. Y después se transformaron en el sur de Ucrania, en parte de Rusia, emigraron hacia Polonia y de Polonia se fueron a Alemania y ahí llegaron a ser, por ejemplo, dinastías tan exitosas como los Rothschild, que no tienen una gota de sangre ucraniana. ¿Por qué todo esto es grave? Y hay una serie de artículos que creo que hay que empezar a sistematizarlo y yo lo quiero hacer, porque los propios intelectuales israelíes están diciendo los Ashkenazim, los Eskenazi, no son para nada semitas, son cázaros. ¿Y qué significa eso? Que si en definitiva se demuestra, porque hoy es el 85% de la población judía y es la clase dirigente israelí, que en realidad el Estado de Israel fue impuesto en Palestina, fue impuesto con toda la violencia en contra de los palestinos que hoy sufren un martirio permanente, porque esas eran sus tierras originarias, pero queda demostrado que no, que en realidad los cázaros nunca vinieron de Israel, no tienen nada que ver con el Estado de Israel, no tienen nada que ver con los israelíes. Es más, uno de los principales intelectuales, que es un judío de nombre Arthur Koestler, publicó un libro en 1976, muy bien documentado, que lo llama la 13ª tribu. ¿Por qué? Porque los cázaros no son ninguna de las 12 tribus originarias que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Es otra tribu, por eso la llamó la 13ª tribu. Y otro intelectual israelí, mucho más recientemente, que se llama Shlomo Sand, escribió un libro que se llama La invención del pueblo judío, donde dicen el pueblo judío que hoy está en Israel no tiene nada que ver con el Estado de Israel, son cázaros. Y en realidad su hogar original, cuidado con esto, dos cosas, cuidado con esto, era Ucrania. Entonces pareciera que ahora lo que está buscando el sionismo es ver, ¿podremos recuperar Ucrania, que es mucho más interesante y mucho más rico que el Estado de Israel? ¿Podremos en una de esas decirle a nuestros colonos, vayamos todos a Ucrania? Lo que pasa es que Ucrania tenía 47 millones de ucranianos. Bueno, a ver, ¿cómo nos podemos sacar de encima a todos esos ucranianos? Y en una de esas con una guerra. ¡Qué interesante! ¿Y qué más?
Y en una de esas, si tenemos, de casualidad, porque era muy popular en la televisión, un presidente y un primer ministro que son judíos, son miembros de nuestra clase dirigente Ashkenazim, porque es el caso de ambos, y es financiado por un señor que se llama Igor Korodomovsky, que es uno de los multimillonarios de Ucrania, que también viene de la misma estirpe de los peatones del Mar Rojo, y hacemos que toda Ucrania sea controlable y lleve a una guerra catastrófica. Qué interesante, porque podríamos ir vaciando a Ucrania de los ucranianos, y en una de esas sería la verdadera tierra prometida. Y aquello que habíamos ya insinuado y teníamos semi-programado para la Argentina, lo vamos a dejar para más adelante. Por eso yo, como argentino, digo, qué buena novedad para nosotros, qué tragedia catastrófica para los ucranianos y para los rusos también. Y el odio contra los verdaderos ucranianos y rusos, es porque fue Rusia y Ucrania los que realmente presentaron guerra y combatieron a los cázaros. No olvidemos que para entender la guerra que hoy hay en Ucrania, es una guerra civil, porque es una guerra civil entre los cristianos de Rusia y los cristianos de Ucrania, que son prácticamente la misma gente. No es que unos son negros y los otros son chinos, no, es la misma raza, la misma estirpe. Rusia, el Rus, que era originalmente también con parte vikinga, nace en Kiev y después se muda a Moscú. O sea, es muy complejo esto, nos quieren hacer creer esto, y yo digo, si empezamos a ver esta mano sionista, Ashkenazim, donde Benjamín Netanyahu es un ejemplo perfecto para lo que quieren lograr, porque como bien les dijo Henry Kissinger hace 10 años, así el Estado de Israel va a desaparecer en 10 años, lo dijo en el 2013. En una de esas, esto es parte de toda esta ingeniería. Veámosla más de cerca y entendamos por qué no solamente tienen a un presidente que es de la estirpe del Mar Rojo, sino que también todo el apoyo que recibe de Estados Unidos lo recibe de Anthony Blinken, lo recibe de Victoria Nuland, que fue una de las militantes más grandes, de Robert Kagan, perdonen, el apellido Kagan se refiere al nombre que se daban los jefes máximos, los emperadores de los házaros. Es un viejo título político de los cázaros. Ponemos, que es el esposo de Victoria Nuland, ponemos todo esto en la coctelera, empezamos a verlo y cierro. 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8. Bueno, también Kenzo Caspi en su blog publica esto, Alexander Solzhenitsyn, sobre las relaciones ruso-judías y Ucrania. Dice básicamente esto que acabamos de decir. Dice lo que vos acabas de decir, exactamente, de eso se trata. Pero no quería dejar de mostrarlo, le mando un saludo grande a Kenzo. Excelentes los 2 artículos, excelentes. Sí. Excelente, excelente.